Familia de reacciones, bienvenidos al episodio número 6 titulado Guerreros de Oración. Este episodio nos ayudará a comprender una temática muy especial en cuanto al crecimiento de nuestra relación con Dios. Recuerda, todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y por supuesto en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Queremos recordarte también que puedes vernos a través de la página de la Unión Mexicana de Chiapas. Por supuesto, te invitamos a que puedas memorizarte el pasaje de cada episodio y esta ocasión se encuentra en Salmos 116, 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva. Ese es el pasaje para este episodio y te invitamos a compartirlo también en tu grupo pequeño. Hoy tenemos un invitado que ya se ha vuelto de la familia de reacciones y está con nosotros una vez más el pastor Jair Guzmán. Pastor, bienvenido. Gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación. Esperamos seguir participando para gloria de Dios. Excelente, pastor. Hay una pregunta en la que vamos a reflexionar hoy. ¿Quisieras compartirla con nosotros? Claro que sí. La pregunta de este episodio es, ¿describirías la oración como algo hermoso o como una carga? Te invitamos ahí en la caja de comentarios a darnos tu respuesta y también a compartir con aquellos que son tus amistades. Deseamos conocer tu respuesta. Excelente. Ahora queremos presentarles también una estructura que tiene algunas ideas donde vamos a reflexionar nosotros respecto a este episodio. La primera idea es elevarnos a Dios. La segunda es la postura del corazón. Y la tercera y última idea, oración intercesora. Así que, queridos amigos, no se despeguen. Estamos iniciando. Esto es... Reacciones. La Biblia funge en un papel muy importante en nuestro crecimiento, en nuestra relación con Dios. Hemos estudiado en episodios anteriores el papel de la Biblia y cómo estudiar las Escrituras. Pero aunado a esto también tenemos que agregar un medio de comunicación que existe y que llamamos oración. La Biblia es la manera en la que Dios nos habla y la oración es la manera en la que nosotros hablamos hacia Dios y nos comunicamos con Él. La mayoría de nosotros tenemos amigos con los que constantemente nos relacionamos, pero entre menos hablemos, la relación no crece. Entre más tú hablas con tu amigo, tu relación se fortalece, aumenta la confianza y por supuesto el conocimiento de él. Durante este episodio vamos a ver justamente cómo, aunado al estudio de la Biblia, Pastor Yair, la oración también es un tema importante y muy amplio. Veremos el ejemplo de algunos personajes bíblicos que en su vida de oración fue determinante el hábito de hacerlo para poder tener una relación con Dios y por supuesto el éxito en diferentes circunstancias de sus vidas. Elevarnos a Dios. Pastor Jair, elevarnos a Dios surge de una frase de una autora que dice: la oración no baja a Dios del cielo, pero puede elevarnos a nosotros a Dios. Correcto. Es interesante entender el concepto de elevarnos. ¿Por qué elevarnos y no Dios acercarse a nosotros? Obviamente, cuando uno lee la Biblia, encuentra salmos donde el salmista David, ¿verdad? Y otros autores de este maravilloso compendio de salmos, de cantos, de alabanzas a Dios, nos muestran a un Dios también cercano que en medio de la necesidad se acerca a nosotros. Sin embargo, el entender que nosotros somos elevados a la presencia de Dios también nos dice otra gran verdad y otro gran anhelo que debería existir en el corazón del ser humano. Es un día estar en la misma presencia de Dios. Amén. La oración, por lo tanto, como ya mencionaste, es esencial para mantener una relación viva con Dios. Así también es importante para mantenernos en comunicación los unos con los otros, un diálogo, una interacción, una palabra, encontrarnos y hablar, conversar sobre lo que necesitamos o lo que nos aflige. Ujú. De la misma manera, la oración se asimila a una relación con Dios de esta misma forma, ¿no? En todo caso, la Biblia, como ya mencionaste,
Muestra ejemplos de personas cuya oración, primero, fue el vínculo total y completo que tuvieron con Dios. Fue la forma en que tuvieron conexión con Él. En segundo lugar, esa forma de vida y esa relación que tuvieron con Dios en la oración impactó otras vidas, otros corazones, de tal manera que a través de estos personajes conoció a Dios cada uno de ellos y además aprendieron a cómo relacionarse con el Señor. Ujú. Algo que me llama mucho la atención, Pastor Yair, es cómo ese efecto, mira, estamos hablando, por ejemplo, ahora un personaje como Daniel. ¿Ok? Daniel, hablando del contexto de la guía de estudio, mencionamos ya la importancia del estudio de las escrituras. Ahora estamos fortaleciendo la oración. Es decir, las escrituras nos permiten conocer la voluntad de Dios. Hablabas tú de determinar y tener un concepto claro de qué es elevarnos a Dios, en el sentido de que justamente nuestra relación con Dios se fortalece porque hacemos la voluntad de Dios y tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. A través de la Biblia nosotros conocemos la voluntad de Dios. A través de la oración nosotros le decimos a Dios que queremos hacer su voluntad. Quiero resaltar un hecho, por ejemplo, de un hombre mencionado que ya dijimos, Daniel, propuso en su corazón. ¿Qué propuso en su corazón? ¿Y por qué? Es decir, él propuso contaminarse porque sabía que de alguna manera tenía que cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Es una comprensión Sí, bíblica. no contaminarse, Ujú, sí. exactamente. Ahora, ¿qué lo llevó a entender él que no debía de contaminarse? Justamente conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y ese es el proceso donde podemos unir el estudio de la Biblia con nuestro hábito de oración. Tú mencionabas eso. ¿Cómo se convierte la oración en un hábito, un estilo de vida? Bueno, cuando nosotros contemplamos la experiencia de Daniel, por lo menos yo descubro, hice una serie de anotaciones de las características o cualidades que tenía Daniel, que Ujú, ojalá y nosotros también las podamos adoptar. En primer lugar, no sé cómo, siendo sacado, ¿verdad? Digámoslo así, extirpado de sus raíces, de su ujú, casa, de entre su familia, de entre sus parientes y llevado a una tierra extraña, aún con esa circunstancia que vivía de aflicción, de esclavitud, él mantuvo firmes convicciones, ¿no? Número uno, ujú. convicciones firmes. Número dos, yo descubro que además él tenía gran sabiduría que no venía de otra persona, sino del mismo Dios, Exactamente. de el creador suyo y a quien reconocía como su Señor. Y número tres, yo descubro que D- Daniel mantenía esa expectativa de firmeza, esa vida espiritual tan plena, tan completa, porque era también constante en su relación con Dios a través de la oración. Si uno lee, ¿verdad?, la historia, todo el libro, encuentra que Daniel y sus tres amigos, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 17 al 18, inician un periodo de oración en un tiempo de angustia, un tiempo de Ujú, aflicción, en donde no solo ciertas personas que habían sido encomendadas, número uno, el dar a conocer qué sueño había tenido Nabucodonosor, sino también la interpretación de esto, había llegado, ¿verdad?, también la sentencia de muerte a ellos. Y en todo caso, ellos se acercan a Dios a través de la oración, hacen un ruedo de oración, un lugar, buscan un lugar de oración y entonces se acercan a Él pidiendo que el Señor revele lo que está oculto, lo que está secreto. Y cabe mencionar que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro adiós. Dios, como escribe Daniel, ¿verdad? Perdón, Moisés. Estamos entendiendo entonces que este personaje llamado Daniel a nosotros nos debiera motivar, estimular, no sé, animar a ser constantes en la oración, porque la oración tiene poder, Amén. porque la oración revela lo que nosotros no entendemos o no visionamos a futuro. Lo que está delante de nuestros ojos lo contemplamos, pero lo que no, eso está en las manos de Dios. Y de esta manera, entender que en nuestra fe y nuestra relación con Dios también debemos mantener convicciones firmes, porque aún en medio de la oración, notamos en la guía de estudio, en el estudio que se hizo, Daniel, por causa de la oración también, sufrió persecución, sufrió acecho, entonces peligró su vida. Descubrimos, o por lo menos yo descubro que
Daniel debiera ser nuestro ejemplo en un verdadero, auténtico estilo de vida de de oración, de oración. comunión con Dios. Es resaltante lo que tú mencionas, por ejemplo, la oración de Daniel 2:20. Él comienza, y el texto bíblico dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Él reconoce la soberanía de Dios en todo el universo y por la eternidad. Y esta es su oración, es un reconocimiento. Muchas veces nosotros quizás en el orar llegamos a, antes de reconocer la supremacía, la soberanía de Dios, a pedir y a solamente presentar nuestras súplicas. Creo que esto es algo muy importante, lo que tú mencionabas también, justamente la convicción de Daniel, porque las cosas ya habían tenido un buen momento, ya habían tenido un buen momento, Dios revela el sueño, pero ahora viene una prueba de fe también para Daniel, y tenía que ver justamente con el hábito de la oración. Muchas veces nosotros hemos llegado a decir, ¿no? Hay que respetar a nuestras autoridades, no hay que ser imprudentes, pero una cosa es el respeto a nuestras autoridades y otra cosa hacer a un lado nuestras convicciones, lo que tú mencionabas. La firmeza del La corazón. firmeza del corazón que tuvo Daniel. ¿Por qué razón? Mira lo que describe, por ejemplo, Daniel 6, 10, 11. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Y aquí viene la constancia, la disciplina. 3 veces al día oraba y daba gracias delante de Dios. Es decir, había un edicto que no lo favorecía. No podía él hacer ningún acto de adoración y mucho menos a Dios. Pero tal vez nosotros en algún punto podríamos decir, ¿por qué no cerró sus ventanas? Le hubiera evitado un problema. Pero justamente la convicción, no vemos a alguien actuando imprudentemente, Claro ni que no. tampoco Manteniendo su altaneramente. relación y su convicción de fe. Exacto, manteniendo sus convicciones, creyendo que Dios lo iba a proteger y lo iba a resguardar. En esta parte que ya acabas de mencionar, de ese hábito de orar 3 veces al día, descubrimos una gran lección y una gran verdad que todos necesitamos comprender, adoptar y sobre todo asimilarlo bien. Porque en muchas ocasiones suele haber personas que se acercan pidiéndote oración, Mm, pero muchas veces ellos no oran, no perdón, por oran. sí mismos. Y yo descubro algo muy interesante. La oración no es para informar a Dios de lo que ya conoce, sino más bien es para que nosotros por necesidad, ¿verdad? Nos acerquemos a Él como el Padre está dispuesto a escuchar a su Hijo, a ti, así también Dios está dispuesto a escuchar a sus hijos, a nosotros, los que moramos en este mundo de dolor, tristeza y sufrimiento. Todos pasamos por circunstancias difíciles y ese es el momento para hacer uso de la oración. En resumen, esta primera parte de elevarnos a Dios nos lleva a comprender una cosa también, Pastor Adriel, que la oración es un asunto personal que Es todos correcto. tenemos la oportunidad de vivir y que podemos hacerlo habitual, tal cual es la experiencia de Daniel. Hacerlo habitual, hacerlo sistemático, 3 veces al día es un ejemplo muy práctico, muy bueno, pero es una relación personal. Ahora, vamos a la segunda idea de este episodio que nos presenta un tema que a veces se convierte en un controversial y por eso le titulamos La postura del corazón. Dentro de la guía de estudio encontramos algo que tiene que ver con las posturas de orar o la manera de orar. Bueno, nosotros oramos a veces, hay oraciones que le llamamos oraciones silenciosas, una oración de pie, por ejemplo, una oración de rodillas o una oración mental donde tú estás haciendo tus actividades pero platicas con Dios. Ahora, no estamos diciendo que orar de estas maneras sea errado. No quisiéramos caer en el hecho de fanatizar que la oración tiene que ser de una sola manera, de una sola postura. Por eso decíamos, porque en una definición de la autora Elena de White, ella expresa que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios Como a un como a amigo. un amigo. Es decir, se refiere al concepto de tenerle la confianza, de ser sinceros. Cuando tú hablas con un amigo, por ejemplo, la práctica se extiende, ¿no? Sí. A veces perdemos noción del tiempo, pero cuando oramos con el Señor, a veces hay oraciones tan breves que no tardan ni un minuto, ¿no? Como si no tuviéramos nada que decirle a Dios. Por eso la idea es de que busquemos a Dios a través de la oración, pero cuando hablamos de la postura, aquí se menciona un concepto importante que tiene que ver con arrodillarse. ¿Por qué arrodillarse es tan importante, Pastor Adriel, en la experiencia de oración con Dios? Correcto.
quisiera un poquito más ahondar en esto, ¿no? Porque surgen las preguntas, leo algunas. ¿Es la postura la que define la autenticidad de una oración? ¿Hay alguna regla definida, perdón, físicamente hablando, en la cual debemos nosotros asociarnos o Ujú. apegarnos a ella? ¿Hay una forma? Y por último, si la Biblia es nuestra única guía, es nuestra regla de fe y práctica, yo creo que la pregunta es mejor, está mejor, nos ayuda a dimensionar las cosas de una mejor manera. Si decimos si ella es la guía, la única regla de fe y práctica, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre estas cosas? Cuando yo encuentro esto, entonces descubro que en la Biblia, número uno, se habla de la oración de Ujú. rodillas. Sí, Dos, se habla de postrarse totalmente, cuerpo totalmente. completo, Rostro en tierra, ¿no? Por rostro en ejemplo, tierra. Jesús. Se habla de orar de pie. Ujú, Otras ocasiones, el consejo de Jesús, orar en secreto, en lo privado. ujú. Y en ocasiones también se menciona en la Biblia de sentado, ¿no? Con una postura, pues, Reverente. más tranquila, pero reverente, ¿no? Más jovial, pero reverente, ¿no? Ujú. Con sentido de que estás cerca de Dios, estás buscando a Dios. Ahora, es interesante porque si lo miramos desde un punto de vista analítico, ¿no? Vamos a ver qué puede significar. De rodillas podría significar humildad, Ujú. ¿no? De pie podría significar confianza, testimonio de que soy un creyente, ¿no? Como también ocurrió, ¿no? Cuando con los amigos de Daniel, ante la estatua que ya había levantado Nabucodonosor y piden que se postren ante ella, ellos se mantienen de pie, reconociendo que solamente a Dios adoran o a Exactamente. Él solo reconocen como Dios. Y también se habla de sentado, que representaría intimidad, ¿no? Relación de amistad, de compañerismo. Y bueno, totalmente postrado, que fue lo que ya mencionamos sobre lo que pidió Nabucodonosor sobre sus siervos, que se postraran totalmente a la De la imagen. imagen. Obviamente, esto representaba, ¿verdad?, su altivez de espíritu y que había perdido de vista a Dios, porque Daniel le había presentado a Dios en la interpretación del sueño. Entonces, ¿cuál sería el principio aquí a enseñar de la Biblia? Bueno, yo en primer lugar descubro que la postura externa debe reflejar la actitud interna, Ujú. ¿no? Debería reflejar la actitud interna. Eso significa que no me debo sentir incómodo cuando veo a Exactamente. alguien que en un momento de oración de pie se arrodilla. Sí. Quizás tiene algo Es su expresión muy, personal. muy cercano y privado con Dios que desea hacerlo de esa forma, ¿no? Porque siente que lo necesita. Y eso es respetable, la Biblia lo apoya, lo sustenta. También podríamos decir, ¿verdad?, que en cuestiones de resolver estas reglas, ¿no?, que parecerían ser rígidas, nosotros deberíamos tomar el consejo bíblico, que sería, de acuerdo a tu necesidad, acércate a Él con humildad y sencillez de espíritu. Hay Es formas, exactamente. pero tu corazón es lo más Es lo más importante. importante. Por eso esta idea se titula La postura del corazón. ¿Por qué razón? Porque ante todo, personas, por ejemplo, podríamos mencionar ejemplos. Hay gente que no tiene la posibilidad de arrodillarse, no porque no quiera, Es sino correcto. porque hablamos por asuntos de salud, asuntos físicos que no se los permiten. Y no podríamos nosotros imponer o decir, bueno, como él no está de rodillas, no está siendo bendecido. Tú ya nos presentaste un panorama que se me hace muy objetivo, por ejemplo, cada tipo de postura, por así mencionarlo, ¿no? Sentado, de pie, y que todas son válidas ante la presencia de Dios y que no deberíamos de fanatizar el hecho de que tiene que ser así. Ahora, si usted en algún momento ha experimentado poco la oración de rodillas, inténtelo y tal vez va a ser también de bendición para tener una experiencia diferente en sus posturas de oración. En su forma de acercarse Ujú, a Dios. Claro que sí. Bueno, si hablamos ahora de los personajes de la Biblia que nos invitan a orar, hablemos de Pablo, ¿no? ujú. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No es solamente la postura, sino hacer de la oración Un algo hábito, un constante, un estilo de vida. hábito, un estilo de vida, una forma de vida. Si vamos más adelante, él aconseja también a los hermanos de Colosa en el capítulo 4, verso 2, ¿verdad?
que perseveren en la Perseveren. Ujú. oración y que velen con acción de gracias, atendiendo a esas oraciones delante de la presencia de Dios. Y pues por último, en Romanos 12:12, ¿no? Él nos dice que debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también constantes en la oración. Y eso me lleva a algo muy importante, ¿no? Alguno dirá, no siento que mi oración llegue al cielo. Como que Dios no me escucha. Como que no me escucha el Señor exactamente. Y alguno dice, me acerco a alguien de experiencia de muchos años porque a él sí lo escucha el Señor. Sí, No, se ha creado mucho esa idea. esa idea ha traído mucho pesar al corazón del ser humano De alguna porque manera tiene sentido sí, creer que, por obviamente ejemplo, sí, una pero persona que es un líder espiritual, sí, pero no significa que tú no puedas. es correcto. La oración, como ya hemos venido diciendo, es hablar con Dios y abrirle el Exactamente. corazón como a un amigo. Eso significa entonces que se requiera constancia. Una amistad se desarrolla en acciones y diálogos constantes, en compañerismo constante. Y eso es lo que hace entrañable e indisoluble esa relación de amistad. Y bueno, lo que yo descubro al final es que Dios desea ese tipo de relación de Él con nosotros y de nosotros con Él. Y el ejemplo final que viene en esta idea nos lo deja muy claro, la vida de Enoc. Claro, El libro de Génesis, por ejemplo, 5:22 describe, y caminó Enoc con Dios. Alguno puede imaginárselo como que literal, ¿no? Va Enoc de la mano, pero no, realmente no es así en el concepto que podemos imaginarlo, sino que él tenía una relación con Dios, tanto en el estudio de la Biblia y por supuesto a través de la oración, a través de la oración. Tal es el caso que, por ejemplo, el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. eso también es muy importante. La forma en que nos relacionamos con el Señor revela el lugar a donde queremos llegar, Exactamente. el lugar donde queremos estar. No hay ningún lugar en la tierra en donde Dios no se haga presente. Lo que nosotros contemplamos en la experiencia de Enoch es eso. Era una tierra que cada día y cada año se corrompía, pero él decidió mantenerse en comunión y relación con Dios porque anhelaba las cosas celestiales. Amén. De tal manera que para nosotros debiera ser también la oración la forma en que revelemos nuestro deseo de alcanzar las cosas celestiales. Excelente. Estamos llegando, Pastor Yair, a un punto importante que es compartir nuestra respuesta, nuestro comentario, nuestra percepción de la pregunta de este episodio. ¿Quisieras recordarla? Claro que sí. La pregunta es, ¿describirías la oración como algo hermoso o como una carga? Bueno, pues está llegando el momento de compartir nuestros emojis y nuestra respuesta. Yo esta ocasión, por ahí tomé la decisión de usar un emoji que tiene que ver con una persona que está de rodillas, con las manos unidas, pero que arriba tiene una protección, una protección. Y uso esta figura porque en la reflexión de describiríamos la oración como algo hermoso o como una carga. Siendo honestos, muchas veces en el ajetreo de la vida, a veces salimos corriendo para muchas cosas. Y tal vez no nos estamos tomando el tiempo. ¿Por qué uso ese emoji? Porque probablemente nuestra oración no está siendo en una postura del corazón, independientemente de la postura física, no está siendo la correcta y no pasa del techo. ¿Por qué? Porque realmente no la estamos haciendo por una relación íntima con Dios. Cuando se habla del aspecto Cuando se habla espiritual del de su aspecto conexión espiritual, con sí, no Dios, quiero que pensemos que me refiero a la a la postura. postura, no. Es solamente un ejemplo que nos debería de llevar. ¿Por qué razón? Porque algunos llegan a percibir, hay que orar por la comida, hay que orar cuando vas al trabajo, hay que orar cuando vas a salir en el carro, hay que orar cuando estás con la familia, o sea, como si la oración ya no la disfrutan porque se convierte como que en un hábito rutinario que no debería de dejar de ser un hábito, pero no una rutina de carga, sino que cuando lo conviertes en una experiencia de decir, bueno, voy a contarle a Dios, voy a expresarle a Dios, Ujú. bueno, Señor, gracias. Hoy tuve frijolitos con queso para comer, pero gracias, Padre. La forma hermosa de disfrutarlo.
O sea, lo que entiendo es que a veces la oración solo la circunscribimos a eso, ¿no? Exactamente. Solo a esos momentos. Y sí, es muy cierto. Muchas veces, diría uno, no, somos buenos oradores, somos buenos en la oración, somos muy prácticos en la oración, Sí, pero realmente nos falta conexión con Él. exacto. Bueno, yo utilicé, o escogí una balanza. ¿Por qué? La oración es comunión con Dios, da equilibrio y conexión y además sostiene la vida espiritual, de tal manera que quien ora permanece espiritualmente vivo, Amén. equilibrado en su relación terrenal y en su relación con Dios, que es apuntar hacia lo celestial. Y por otro lado, también nos permite encontrar conexión, porque es la forma en que también podemos acercar a otros a la presencia misma de Dios. Me ha pasado que en Exactamente. ocasiones estamos en un lugar donde de pronto tenemos que orar y es el momento para invitar a otros, para Ujú. acercarse a Dios. Ahí es donde testificamos acerca de Él y pues nos convertimos en un Daniel, para gloria de Amén. Dios. Excelente, pues ya ustedes han escuchado nuestras respuestas, nuestros emojis. Ahora también les invitamos a que puedan compartirnos en la caja de comentarios su emoji y su respuesta a esta pregunta. Y estamos llegando a la tercera y última idea que tiene que ver con algo que la oración también incluye, es un proceso de intercesión. Y aquí comenzamos a hablar de un personaje muy conocido en la Biblia, Moisés. Y me llama mucho la atención una expresión de Moisés en Éxodo 33:15 que dice, pastor, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esta reflexión para mí personalmente representa demasiado. ¿Por qué razón? Moisés era el líder y él tenía en claro que sus acciones no iban a ser guiadas por su fuerza, por su capacidad o su intelecto. Él define de una manera muy objetiva que si el Señor, su presencia no iba con él, él no iba a salir de ahí. Correcto. Descubrimos entonces que la fortaleza de Moisés en su liderazgo no tenía nada que ver con lo que él era, Exactamente. sino con su comunión con Dios, su Amén. relación con el Señor. De manera que podemos ver en él a un ser humano que vivía en comunión constante con el Señor. Tanto era su comunión constante con él que le pidió ver su rostro, Sí. ¿no? Te pido, Señor, déjame ver tu rostro. Bueno, no te voy a permitir ver esa gloria magnífica porque el que está delante de mí, pues no Sí. puede permanecer, pero te dejaré ver mi gloria. Vos vas a ver mi gloria. Ahora, también nos habla de que era un hombre que buscaba dirección, Amén. buscaba dirección, de tal manera que ninguna de sus decisiones las hizo sin consultar a Dios y la oración fue el medio para llegar a esas respuestas ante sus decisiones. Y por último, pues podríamos decir que él deseaba, anhelaba realmente la presencia de Dios. Amén. Su corazón estaba tan deseoso de tener de forma muy cercana, muy vívida a Él esa presencia gloriosa. Por eso repetimos, ¿verdad? Ese versículo, ¿verdad? Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, No nos saques de aquí. no nos saques de aquí. Deseo hacer tu voluntad, pero si tú no vas conmigo, no voy a ningún lado. Ojalá que también fuéramos nosotros así al salir de nuestra Esa casa misma o del cosmovisión. trabajo, en alguna situación, no voy con esto, no hago aquello si tú no vas conmigo. Eso declararía que anhelamos bendiciones eternas. Hace un instante tú habías comentado, pastor, a veces se acercan personas a nosotros y te dice, bueno, ore por mí porque usted está más consagrado, usted lo escucha el Señor, ¿no? Usted está más cerca de Dios. Mencionábamos, no es una idea que debería de ser errada, es correcto el hecho de que como guías espirituales busquemos la presencia de Dios. Pero ahora viene una parte muy importante que la oración también trasciende. Muchas veces en el ejercicio de orar, solo presentamos nosotros las necesidades personales o las cosas que nos afectan más directamente. Pero estamos hablando de Moisés, alguien que, por ejemplo, tuvo que intervenir un par de ocasiones para interceder. Y me llama mucho la atención, pastor, porque tú mismo al leer el texto bíblico sabes que Moisés llegó a usar la expresión de que lo que le iba a pasar al pueblo, mejor prefería vivirlo él.
¿Por qué? Porque también la oración nos permite ser de bendición para los demás, para interceder. Vemos, por ejemplo, padres orando por sus hijos, que ya son adultos, que ya están casados. Tiene poder, por supuesto. Vemos ancianos orando por los enfermos. La oración tiene poder. Vemos esposas orando por sus esposos. Esa es una aplicación muy práctica en el asunto de la oración intercesora que también nos muestra la vida de un hombre consagrado que fue Moisés al interceder por la nación. Oh, me hiciste recordar algo que viene rápidamente a mi mente de los 18 años. Mi padre oraba mucho por mí. Amén, Cuando él supo que iba yo a ir a la carrera de teología, eh, sus oraciones, todo se lo debemos a Dios. amén, amén. Pero yo diría que si no tuviera el respaldo de ese hombre que se arrodilla todos los días para orar por mí, como ya dijiste, un padre orando por sus hijos, Sí, sí, sí. sin duda alguna no sería lo que hoy soy. Dios es el primero al que debemos dar gracias, Amén. pero también como padres debemos cumplir esa linda parte de interceder por los nuestros, orar por ellos, pedir por ellos. Moisés, como ya mencionaste, pastor, intercedió por el pueblo, según registra Éxodo 32, ¿verdad? En, en pro de la apostasía que habían cometido, quien había forjado el ídolo, Aarón. Cabe mencionar que él menciona que lo eché y se formó, ¿no? El becerro, pero no, él Como por era, arte de él era un magia. artesano, ¿no? Y diseñó el becerro y todos se postraron delante de él. A Aarón no se le observa en ese escenario, pero puso su mano de obra para diseñarlo, ¿no? Y aún así, Moisés intercede por el pueblo, Moisés intercede por Aarón y Dios escucha su oración. Y yo pienso que más allá de contemplar a Moisés, perdón, a Aarón, Dios mira a Moisés, Amén. mira su anhelo de que los hombres tengan la oportunidad de redimirse ante él. Y entonces la oración de él por este pueblo y su hermano Aarón, ¿verdad? Demuestran que la oración Amén. tiene poder transformador y redentivo. Por otro lado, si vemos a María, ¿verdad? Su hermana, este, pues tratando mal a su cuñada, reaccionando de una manera muy fuera de lo común, ¿no? Sí. Entonces él también intercede por ella, le cae una enfermedad y Dios, pues diría uno, la dejamos ahí, ¿no? Dios no, dale la oportunidad de redimirse, que reconozca su falta, Exactamente. perdona sus pecados, etcétera. Es de Moisés intercediendo. Cabe mencionar entonces que la oración intercesora también en esta guía de estudios se nos está enseñando. Necesitamos dedicar tiempo a la oración personal, pero también a orar los unos Por por los los otros. otros. Y este es un ejercicio que vale la pena vivir. Por eso el título de este episodio, Guerreros de Oración. Ojalá que podamos nosotros también desarrollar el hábito de la oración, que en el efecto que trae a la vida de los personajes que hemos visto ha sido de gran bendición y estoy seguro que también será para nuestras vidas. Tú mencionaste una parte de ello, nuestros padres, ahora quienes ya somos padres, orar por nuestros hijos, orar por nuestra esposa, orar por la iglesia, pero sobre todo que la oración se convierta en esa oportunidad personal de presentarle a Dios nuestros gozos, nuestras penas, porque dice la misma Biblia que Él conoce hasta los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, es decir, Él está al pendiente de nosotros. Él nos escuchará si nosotros tomamos la decisión de acercarnos y orar, hablar con el pastor. Yair, estamos llegando a la parte final de este episodio. ¿Alguna reflexión final? Bueno, yo reflexiono en que debemos hoy más que nunca dedicar tiempo a la oración. Amén. Pablo escribe en Romanos, ¿no? La noche está avanzando y se acerca el día. Ese gran día es la venida del Hijo de Dios. Y para Vestíos poder llegar a heredar el reino de los cielos, tenemos que vestirnos de de las la armas de coraza la de luz. justicia, la armadura de Dios, hacer uso de la palabra, la oración. Necesitamos hoy más que nunca conectarnos Amén. con Él. Siendo así, entonces, cuando el Señor Jesús venga, nos encontrará listos y dispuestos para ser herederos
del reino celestial. Esa es mi reflexión final. Excelente. Pues queridos amigos, querida audiencia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, pastor. No, de nada. Ojalá que también ustedes puedan reflexionar y compartir en su grupo pequeño estas ideas y pensamientos de este episodio Guerreros de Oración. Les invitamos todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Les esperamos en el próximo episodio y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado